¿Qué tal? Son las 5:27 de la tarde, seguimos en directo aquí en la 8 Soria y quedan 6 horas y 32 minutos para que se cierre el plazo para acceder a las ayudas de la Junta en lo que respecta al programa de cooperación internacional. Si antes del fin de año quieren participar en las distintas actividades y voluntariados que forman y ofrecen distintas ONG como Tierras Sin Males, aprovechen la ocasión y si no están del todo convencidos, vamos a hablar con verdaderos profesionales en el ámbito para animarles a todos ustedes a vivir una experiencia así. Por ello damos la bienvenida al gerente de la ONG Tierras Sin Males aquí en Soria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien hallado. Y también a Alfonso García, que has participado en uno de esos voluntariados, en este caso de la mano de la ONG Tierras Sin Males. Sí, exacto. Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, en primer lugar, ¿cómo valoras en tu caso tu experiencia? ¿Cuántos voluntariados has hecho, Alfonso? Bueno, pues mi experiencia fue en el año 2018, además de la mano de este programa y también de la mano de Tierras Sin Males en El Salvador, donde tuve la suerte de estar durante 3 meses. Entonces, pues bueno, fue una experiencia vibrante en la que me pude empapar mucho no solo de la cultura, sino de cómo la ONG Tierras Sin Males pues tiene los proyectos en marcha en áreas rurales de El Salvador y con proyectos muy bonitos, muy interesantes y con mucho potencial, que realmente pues tienen ese impacto, que es lo que buscan este tipo de actividades. Eso fue hace unos años y posteriormente pues hemos seguido trabajando ya en mi ámbito ya más investigador y desde la universidad también hemos tenido la suerte de llevar a cabo algún proyecto y demás, pero bueno, hoy lo que acomete fue mi comienzo en el ámbito de la cooperación con estas ayudas de la Junta de Castilla y León. Y lo único que puedo decir es que fue una experiencia tremendamente positiva donde aprendí mucho, no solo del país, sino de las gentes y bueno, de toda la experiencia en general. ¿Por qué decidiste optar por la ONG Tierras Sin Males? Bueno, para empezar es una ONG local aquí en Soria, que hay que saber darle valor a lo que tenemos aquí, muy poco propio a veces de los sorianos. Y bueno, pues de la mano de Raúl, Eduardo y todo el equipo, pues me fui allí a ver cómo iban todos los proyectos, a conocer los proyectos más de cerca y a trabajar y participar pues con los trabajadores de allí en El Salvador, sí. Raúl, lo que está claro es que la experiencia de Alfonso se cuenta en decenas y decenas cada año, ¿verdad? Porque la cooperación internacional es una de las principales áreas de actividad de la ONG. Sí, exactamente. Al final, que en este caso los castellanoleoneses o los sorianos tengamos esa vena solidaria es muy importante para las entidades como la nuestra, cualquier ONG. ¿Por qué? Porque eso representa un espejo en el que la sociedad también se va a reflejar. Entonces, buscamos a personas que se animen a tener estas experiencias que no tienen por qué ser muy largas, que a veces pueden ser de unas pocas semanas. Por un lado, porque personalmente enriquecen mucho, pero también ayudan mucho a las entidades de allí, en este caso Cordes, en El Salvador, porque también reciben ese valor de España. Al final, los fondos públicos españoles son los que financian estos proyectos y también ven ese feedback, ese agradecimiento, y para la gente que trabaja en El Salvador le encanta recibir a personas, en este caso sorianos. Hablamos de esa doble vertiente, al final de estos programas de cooperación internacional está la vertiente personal, la sensación con la que uno regresa, en la que ahora profundizaremos, Alfonso, pero también el hecho de darse y entregarse a los demás y lo que ellos reciben de estos programas. ¿Hay interés por participar en estos programas? ¿Habéis recibido solicitudes durante los últimos meses? Hay mucho interés. Sí que es cierto que la gente a veces tiene cierto temor. ¿Por qué? Porque en los últimos años, lo comentábamos fuera, hay ciertas empresas, entidades que no actúan de manera honrada y se aprovechan a veces de la gente con viajes, entre comillas, solidarios que esconden detrás un negocio. En este caso, yo siempre aconsejo a la gente a que se vaya a entidades de confianza. Con eso, ¿qué puede encontrar? Puede encontrar proyectos y trabajos muy bien hechos y también mucha seguridad a la hora de, al final vas a visitar un país que desconoces totalmente. Entonces, creo que es importante ese ámbito. Es importante sobre todo el matiz que has dado de la seguridad y me gustaría profundizar, Alfonso, porque quizá tenemos el prejuicio de países que están tan lejanos, a lo mejor nuestra seguridad se puede ver comprometida y en tu caso, por ejemplo, que acudiste a El Salvador, no fue así, ¿no? Sí, de hecho es un mensaje que yo también trato de mostrar a los amigos y a la gente en general.
precisamente El Salvador es un país que tiene esa etiqueta de país peligroso y yo en ningún momento tuve esa sensación. Al final también el sentido común de tus acciones en el día a día, pero aquí también pues la suerte de que estás bajo el respaldo de la ONG Tierras Sin Males y de Cordes allí en El Salvador. Precisamente Suchitoto se llama el área donde estábamos, el pueblo donde estábamos. Y todo lo contrario, yo recibí todo el cariño de la gente y no viví ningún tipo de experiencia mala en ámbitos de seguridad, así que por esa parte, nada, ningún problema. Y también muy importante que mencionabas el papel de la ONG Tierras Sin Males de respaldo, y es muy importante la sensación de comunidad que se crea, ¿no?, en cada uno de estos proyectos. A mí es algo que me resulta muy curioso, que todo el mundo, que va al final por lo que comentamos, cierto respeto, cierto miedo a veces, cierta inseguridad. Cuando llega la primera semana estás de aclimatación, de un poco encontrarte en el terreno, luego pasados los meses muy poca gente tiene ganas de volver y la mayoría lo que hacen es volver a los meses, como en el caso de Alfonso. La comunidad, bueno, allí al final, Suchitoto es una zona, si bien es cierto que el centro urbano está un poco desarrollado, no está mal, la zona colindante alrededor son todo comunidades pequeñas de 1, 2, 3 casas de un mundo rural súper agreste. ¿Por qué? Está una comunicación muy dificultosa, hay pocas comodidades y eso hace que la gente se acoja mucho a lo que tiene más a mano, que es la propia comunidad. Entonces siempre hay ese cariño, siempre te dan ese recibimiento, acogida, ¿no? Exactamente. Y yo, por ejemplo, en el último viaje que tuve, en todas las casas te abrían la puerta y te daban bonito. todo. Cualquier cosa lo poco que tuviesen era tuyo. Y eso, claro, es muy bonito, la verdad. Supongo que será con uno de los momentos con los que te quedas, ¿verdad, Alfonso? No sé qué es lo que más te llamó la atención. Desde luego que esa es una de las reflexiones. Te das cuenta, además, es que estamos en un país de Centroamérica en desarrollo, pero además en comarcas rurales, que se acrecenta más esa diferencia, esa pobreza que se vive en comparación con cómo vivimos aquí en Europa. Entonces te das cuenta con que no tienen nada, pero te comparten todo, te abren sus puertas, como dice Raúl. Y eso te lo llevas y te da también mucho que pensar a la hora de cómo vivimos aquí en nuestro día a día y de cómo viven allí con muchos menos recursos y de alguna forma más felices, pues porque tienen otro tipo de preocupaciones, ¿no? Y también quiero destacar también el papel de la mujer, que además es uno de los objetivos de este tipo de proyectos, porque allí, vamos, yo me quedé súper impactado bueno, que siempre son trabajadoras, pero allí en su contexto, pues como que se realza más la figura de la mujer, madre, trabajadora, cómo lleva a cabo todas sus labores. Yo, vamos, me quedé muy marcado con eso y muy orgulloso de verlas ahí, pues trabajando y saliendo adelante, como todos. Prácticamente, porque estamos viendo que esto también es una entrega a los demás, un servicio de ayuda, pero también un fortalecimiento y un aprendizaje personal. Bueno, Raúl, tú llevas varios programas, ¿verdad? Y cada vez vuelves con un conocimiento diferente, ¿no? Con una experiencia diferente. Claro, a ver, en este caso, por ejemplo, la gente estará viendo en sus pantallas los proyectos a los que van los voluntarios. En este caso de El Salvador, como decía Alfonso, son mujeres rurales a las que se les da una formación, se las capacita ¿para qué? Para que tengan su pequeño huerto y sean capaces de montarse un gallinero, cuidar a las gallinas, vacunarlas, cuidarlas y después eso que van sacando de la producción de huevos y de hortalizas lo venden. Entonces tenemos ahí varias cosas. Por un lado son hortícolas, por otro lado cuidan de gallinas, pero por otro lado se convierten en economistas, o sea, son pequeñas empresarias. Claro, la gente que va allí, pues cada una va con su perfil. En este caso Alfonso es ingeniero, pero si llega allí le tocaría vacunar gallinas. Entonces empiezas a coger aprendizajes de otros campos, que es un poco el objetivo de esto, de que conozcas la realidad de la cooperación, que no es lo típico que se piensa que vamos a ayudar a los pobrecitos, sino que hay un trabajo muy grande detrás, muy tecnificado, que la financiación pública que se emplea en esto se emplea de verdad en trabajos muy bien planteados y que llevan mucho desarrollo detrás, que no es solo el ir, sino que son procesos de años. Y que también es ir para aprender uno mismo, ir con las miras abiertas para adquirir el máximo conocimiento en base a la experiencia que se viven en esos países tan diferentes, pero también tan parecidos en muchas cuestiones. Me gustaría preguntarte, Raúl, ¿cuál es el perfil? Porque, por ejemplo, vemos que Alfonso es ingeniero, pero ¿cuál es el perfil de personas que se muestran interesadas en participar? ¿Está abierto a todo el mundo? Está abierto a todo el mundo, es más, en el caso de nuestra entidad, como tenemos varios proyectos y varios programas, intentamos adaptar el viaje o
El perfil de cada el perfil persona de a la un persona proyecto. al proyecto al que va. ¿Para qué? Sí que es cierto que cuando llega allí va a hacer de todo, pero en los primeros días te gusta sentirte cómodo y en tu campo, ¿no? Entonces, buscamos un poco, pero el que más interesa a la gente de normal es educativo. Son de la rama de educación, tanto primaria como infantil. Ahondamos también en el perfil porque hay de todas las edades, ¿verdad? No sé si nos puedes contar un poquito de los compañeros con los que hiciste ese viaje tan especial. Sí, cómo no, de hecho coincidimos varios, por Tierras Sin Males fuimos 3, Mila, Ani y yo. Mila era funcionaria, que entró con un perfil pues un poco algo más mayor, pero que bueno, pues se adaptó como todos. Ani tenía un perfil más social, de formación en educación social y demás, y también pudo apoyar mucho esa parte, y mi perfil, que era un poco más orientado a la ingeniería, pues también pude dar avance a dibujar planos o ciertos aspectos técnicos, pues ayudar a los compañeros que estaban y compañeras que estaban allí trabajando. Entonces, pero como ha comentado Raúl, al final todos hacíamos de todo porque éramos todos un grupo, pero bueno, pues estaba bien tener diferentes perfiles, pues porque también te permite abarcar pues un poco más áreas y ayudar de una forma más eficiente. Lo que está claro es que toda ayuda y todo perfil es bienvenido para participar en estos programas de cooperación internacional, y si les ha picado el gusanillo y quieren participar, ya lo saben, les quedan menos de 6 horas y media. ¿Cómo podemos apuntarnos? Pues la gente que esté interesada, que busque en Google Voluntariado Cooperación Junta de Castilla y León, y ahí le aparecerá la convocatoria de 2024. La gente encontrará 4 modalidades, porque este año la Junta ha abierto diferentes. Tenemos desde 3 semanas, una pequeña visita en la que vamos a sensibilizarnos un poco, a dar una formación, y luego la gente más valiente se puede estar hasta 6 meses. 6 meses. 6 meses. Claro, la Junta de Castilla y León da unas bolsas de dinero que ayudan mucho y la verdad que cubren prácticamente todo el viaje, y yo animo a la gente a que investigue un poco. Son solicitudes sencillas de echar. Eso es, que es importante, que no se va a ver envuelto en un proceso engorroso, que es muy sencillo, y luego acudir a la ONG Tierras Sin Males e informarse de esos diferentes programas que ofertáis. Exactamente. Incluso también es en toda Castilla y León, hay otras entidades que a lo mejor con muchos otros países. Animamos a que vengan a nosotros. Eso te iba a comentar, que mejor uno tirar para lo nuestro, y esa garantía sí que que es cierto ofrecéis. que muchas de nuestras compañeras también, entonces la gente puede acudir al país que desee. Lo que está claro es que es una experiencia muy gratificante. La gente suele repetir. Suele repetir. Bueno, y sobre todo lo que está claro es que nos lo habéis recomendado aquí, y en vuestros círculos también lo habéis recomendado. De hecho, mencionar por encima que te animaste incluso a compartirlo a través de un blog, un proyecto personal. Ah, bueno, sí, claro. De alguna forma también es el papel de uno el dar a conocer con tu experiencia la labor de este tipo de ONGs en otros países, y compartirlo con el resto de Soria, de sorianos, castellano-leoneses y también del resto de España. Entonces, pues sí, yo personalmente pues inicié un blog donde hacía pequeños programitas de radio, allí pues compartiendo mis vivencias, haciendo entrevistas a compañeros de la ONG, pero también a gente que vivía en Suchitoto, pues ya no solo para dar a conocer la ONG, sino también el país, y de alguna forma pues este tipo de experiencias que, pues bueno, de una forma un poquito diferente a la habitual. Y que está claro que son dignas de vivir y hay que vivirlas. Así que les animamos a todos ustedes, yo creo que el mensaje ha quedado claro, a buscar programa de cooperación internacional, Junta de Castilla y León, y inscribirse, a optar por esas ayudas y participar de la mano, en este caso, ¿por qué no?, de la ONG Tierras Sin Males, de esta experiencia, y luego venir a contarlo, que nosotros nos damos la bienvenida. Sería muy bonito. Pues muchísimas gracias, Raúl Maján, gracias Alfonso. Gracias. Nosotros continuamos con el magazine, hacemos una breve pausa de publicidad y enseguida a la vuelta la última propuesta que les hacemos esta tarde, una propuesta a la que le quedan horas para ser realidad aquí muy cerquita de Soria, en Vinuesa. Enseguida se la contamos.